Amigos, muy buenos días, qué bueno que están con nosotros arrancando la mañana, tomándose el cafecito con nosotros. 15 de julio, caray, qué rápido está avanzando el 2024. Estamos en pleno verano en República Dominicana, temperaturas altísimas en el país. Ya saben ustedes lo que manda el código de meteorología y también de la razonabilidad. Ropa fresquita, colores claros si usted puede y mucha agua. Hidrátense, que lo que nos viene no está fácil, amigos. Hoy estamos pendientes a varias noticias que tuvieron origen el fin de semana. Una de ellas, por supuesto, tiene que ver con lo que ha ocurrido en Estados Unidos. El expresidente de ese país, Donald Trump, candidato a la presidencia, ha sufrido un ataque, específicamente un atentado a su persona. Ya se está investigando de esa manera como un atentado a su figura, como un intento de asesinato, y hay que hacer la mención especial de eso, porque en Estados Unidos es distinto a como se estaba manejando al principio. Donald Trump, en medio de tiroteo, ahora ya por todas las investigaciones correspondientes, porque así proceden en los términos legales en ese país, se está investigando ese atentado contra Donald Trump. La investigación hasta ahora no ha arrojado que el atacante que ha muerto en el momento pertenezca de alguna manera a algún tipo de organización terrorista. Es lo que se avanza. Nosotros vamos a tener más adelante información al respecto, pero de entrada, esa fotografía de Donald Trump con bandera de Estados Unidos atrás, con el puño arriba, con la cara manchada de sangre como un indio blanco, va a ser definitivamente una de esas gráficas históricas, una de esas gráficas que van a quedar para la historia de la humanidad. Donald Trump definitivamente es un hombre del marketing. Lo ha logrado, además ha puesto un momento tan difícil para sobreponerse inmediatamente y decir con el puño arriba, fight, I'm fine también. O sea, esa fotografía podría llamarse fight. Mis compañeros tendrán sus consideraciones. Usted puede gustarle o no Donald Trump, pero definitivamente esa gráfica va a quedar para la historia y para mí es un pasaporte directo a la Casa Blanca y a su despacho oval. Nelson, buen día. Buen día, Fede. quincena, caramba, razónalo más, quincena. Muchos especiales, muchos especiales. Hay especiales, sí. Caramba, rindan los chelitos, los precios de los artículos. Ahora que te dice la temperatura, estaba leyendo, hay un tema ahora con el pollo. El precio del pollo ha subido por el calor. Siempre hay algo en este país. Cuando no es una cosa. Sí, no, y que el calor y la humedad lo ponen de bilucho y pesa menos. Entonces hay que echar mucho pollo para completar una libra. Qué cosa. Pero el problema es que la libra son 16 onzas. Tú puedes echarle mucho pollo, pero hasta que llega a 16 onzas. El problema es el precio. Dicen las amas de casa que entre 15, 16, hasta 20 pesos más tiene el pollo. Pero ahí está el tema, el calor. Y dice la Asociación Dominicana de Avicultura, siempre amiga del gobierno de la asociación, que hay otro problema, que es la llegada de materia prima de baja calidad. Entonces no se ponen potentes los pollos, no alimenta. Bueno, vamos a hablar en un ratico, vamos con lo de Trump seguro. A mucha gente le dio brega de reconocer que había un atentado. Sí. Ese presunto supuesto atentado. Dice otro ahí. Tiro en la cabeza. Vamos a ver, yo creo que fue un vaso que explotó y fue un vidrio que le dio. En la oreja. No, fue el vidrio del teleprompter. Exacto. El vidrio, el teleprompter sí que chocó y una brega, pero tú lo estás viendo, pero está bien que es un autotentado. Que tú esperes, pero lo que me llama la atención de cierta prensa es que después que el FBI dijo que fue un intento de asesinato, claro, no me diga presunto, ya el FBI dijo un intento, por eso que te lo digo, es un intento, pero y seguían la cadena, un presunto, un supuesto. Yo creo que ahí mal empleado. Incluso a Biden le están diciendo, Biden habló 30 minutos después, 30 minutos, y es el hombre más informado, y dijo Biden, yo tengo una opinión, pero voy a esperar los hechos. Nadie entendió qué fue lo que quiso decir Biden con eso. Parece que él tenía su duda también de que fuera un montaje de Trump. Pero hablaremos largo y tendido. Perdón, Nelson, pero Trump. Si tenía duda de si era Zelensky o Trump.
Bueno, sí. Ay, No, Dios vamos a mío. hablar algo entendido, porque eso pudo hacer una situación, eso estuvo a un triste Es un desastre. de hacer un desastre. Hay gente que hablaba hasta de guerra civil. Sí. Hay una película por ahí casualmente de Kirsten Dunst, está en muchas plataformas. No es gran cosa la película, pero como tiene que ver con el periodismo, uno ¿Cómo se siempre... llama? ¿Eh? El título del problema de la película. Sí, Guerra Civil. Ah, guerra civil. Guerra civil. Tiene que ver con el periodismo y más bien con el fotoperiodismo. Yo se lo recomiendo a toda la guerra civil. Los estados de California y Texas se sublevaron y comenzaron a pelear entre los estados y una carrera para Washington. Se estaban matando entre ellos mismos. Recuerden que Donald Trump sacó 74 millones de votos en el 20. Que hay gente que dice, es un hombre malo, que el odio, que yo, que no. Y el 70% de los republicanos no cree que esas elecciones fueron libres y justas. Entonces, él encarna una manera de pensar de esa sociedad, una manera de pensar, no es que es bueno o malo. Y así piensa la mitad, ese país está dividido ahí. Buenos días, Yanesi, Federico. Bueno, con ese ánimo, caramba. Pero sí, buenos días. Nelson, Catherine, Yanesi y amigos que nos ven, que nos sintonizan, que nos escuchan, gracias por la oportunidad de entrar a sus casas, a sus hogares. Hoy despierta con CDN, 15 de julio. En antes, ayer se celebró el 235 aniversario de la toma de la Bastilla. Ya eso a nadie le importa, eso hace demasiado tiempo. Eso es un problema de los franceses. Pero realmente todo lo que estamos viendo empezó en ese momento, como lo que vimos el sábado, y como dice Nelson. Pero espérate, ¿y tú vas a pasar por años que ayer se cumplieron 22 años del fallecimiento de Balaguer? Oh, Ay, es Dios. que él se ¿Tú fue- vas a pasar por alto eso? Es que él se fue a destiempo. Se fue de tiempo. Y lo dejo ahí. La realidad es que el mundo contuvo el aliento. O sea, incluso lo hablábamos el sábado cuando vimos las imágenes. Yo dije, vea, que esto es verdad, porque tú lo buscas y lo buscas, porque vivimos en una sociedad donde se descree tanto de lo fake que hasta lo que es real tú crees que puede ser fake. Entonces, que me amarre aquí. Que te amarre el Bueno, cable. está bien, menos mal que no es un lazo para cortarme. Pero ciertamente la noticia es preocupante y merece la observación. El hecho y sobre todo lo que va a venir después. Estados Unidos es una sociedad fracturada, dividida y armada y deseosa por millones y millones de personas a ambos lados del espectro de resolver ese problema por la vía violenta y por la vía no jurídica. En todo caso, señores, hay 4 meses y medio para unas elecciones. Hoy, lo más importante, inicia la convención en Milwaukee. El miércoles se va a proclamar un candidato a presidente y a vicepresidente que Trump tiene aquí debajo, guardado, y nadie sabe quién es, porque le fue muy mal con el último. Pero noticias tendremos aquí para comentar, como también tenemos, Catherine, lo de Venezuela, esto es lo último. O sea, ahí están metiendo preso a todo el mundo. Si se paran a comprarse una empanada, cae preso hasta la gallina que puso el pollo con el que hicieron la empanada, que se comió el candidato. Todo el mundo. Y no dejemos, desde luego, de comentar la declaración del presidente Abinader el sábado, que dijo que no va a ir en el 2028, como si la Constitución dijera otra cosa, o aparentemente parece que dice otra cosa, y él entendió eso. Y también, como no, el Código Penal, que va a las 11 de la mañana, me parece hoy, en el Salón Hugo Tolentino Dip. Todo el que tenga una opinión o una posición arranque para la Cámara de Diputados, el Salón Hugo Tolentino Dip, a ver si lo dejan entrar y vaya allá y opine, para que después no digan que el Código no tuvo opiniones y fue aprobado sin trámite. ¿Cómo que el tecnicismo? Sin el trámite. Sin trámite. Liberado de trámite. Liberado de trámite. Liberado de trámite. Así, Que no es liberada de trámite trámite de la queda usted, Yanesi, también. Ay, muchísimas gracias. Perdón, Del saludos a trámite del Alfredo buenos Pacheco. días. Ay, no. Perdóname. Porque no quiero brincar ese tema rápido. Saludos a Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, que lo vimos el día del Seminario Internacional del Partido Revolucionario Moderno. Yo fui porque quería escuchar la conferencia de don Felipe González. Me tomaron una foto ahí en la tercera línea, pero fue la línea que pusieron para los medios de comunicación y por ahí estaban diciendo, Catherine, pero tú te juramentaste. No. Saludos a Abel Guzmán, que puso a los periodistas ahí en la tercera fila. No me invitó Abel, gracias. Oye, muy amable entonces- por no invitarme. Entonces, ya saben, Me ya invitaron saben. y tú Pero duraste saludo a hasta, Alfredo tú Pacheco. duraste hasta las 5 de la tarde. No. Yo vi la conferencia de don Felipe González y me fui. Le di seguimiento desde la novia del Atlántico, gracias. A la muy a mí, bien. a mí Sabroso. me invitaron y me excusé con mis amigos del PRM. Sí. Mis amigos, subrayen. No, yo no eso. tengo amigos ahí, a mí no me invitan. No, Abel. sí, tú tienes amigos. Lo No, que yo pasa es- no me invitó a ver. Ay, No, pero Dios fue mío. un evento Muy regio,
caballo magno de Sí, mucha de altura. mucho Yo nivel, espero muy interesante. Yo no que a los califico. señores legisladores no le haya Ay, entrado esa por es el la oído explicación. izquierdo y salido por el derecho todo lo que le dijeron a ellos. Exactamente. Miren que no me equivoqué por el izquierdo y por el derecho. En el derecho se pica más. Cuando viene a ver, a veces hay consejos que no es que entran por un oído y salen por el otro, sino que ni siquiera entran. O a veces se quedan en medio de los huecos que hay bloqueado. adentro, dando vueltas, pimponeando, sin poder salir. Así es. Señores, muy buenos días. Feliz inicio de semana. Gracias a Dios por la oportunidad de verlo y sobre todo de iniciarlo junto a ustedes. Cuántas noticias internacionales y nacionales también. Una semana cargada de información. Ya nuestros compañeros le han dado una entrada bastante completa de cómo anda el panorama internacional, especialmente luego del intento de magnicidio contra el expresidente de los Estados Unidos y candidato presidencial y casi presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Faltan 4 meses y algo más para las votaciones del 5 de noviembre de este año en Estados Unidos. Y lo que llama la atención de entrada es el buen manejo que me parece que no ha tenido otra opción que darle la campaña demócrata y el propio presidente Joe Biden a este acontecimiento. Gracias a Dios que no se dejaron arrastrar por todas esas dudas y gente diciendo que eso era un montaje y muchísimas cosas. Es buena la duda, es uno de los principios que se enseñan en la investigación, pero cuando usted la tiene, por lo menos contrólala un poco hasta ver cómo evoluciona y no termine usted quedando como tan mal parado. Hasta este momento la campaña demócrata ha manejado muy bien y ha llamado a bajar el nivel de violencia que está caracterizando el discurso, especialmente contra Donald Trump. El concepto de la campaña demócrata es paremos a Trump para salvar la democracia. En eso se resume la campaña demócrata, no hay otra cosa. Entonces, el tema de la polarización entra en el debate, ya no es solamente las condiciones mentales y la capacidad física del presidente Joe Biden, de que si debe o no renunciar a la candidatura. Yo creo que ahora se le pone mucho más complicado. Son muchas las aristas que deja, pero el tema de la violencia en los Estados Unidos y la polarización en el discurso que se exhibe es una realidad de esa sociedad que se ha puesto muy de manifiesto ahora en esta campaña. Es mucho lo que se puede leer, pero sobre todo a mí me deja confundir el presidente Luis Abinader, que dice que él va a poner un transitorio para no volverse a reelegir, cuando la Constitución eso es lo que dice. De verdad que me encantaría que me lo expliquen, pero vamos a ver lo que traen las portadas del Caribe y CDN, que hoy nos tiene nuestra compañera Erika Bardot. Buenos días, Erika. Sí, buenos días. Para mí un gusto acompañarlos y presentarles las portadas del Caribe y CDN Digital. Iniciamos el vistazo por el periódico El Caribe con el crecimiento de los activos del sistema financiero. Al cierre de mayo totalizó 544.000 millones de pesos y revelaron los bancos múltiples y el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu. Continuamos con el presidente Joe Biden, quien le aseguró a Donald Trump que tendrá más seguridad tras el atentado, ya que este lunes inicia la convención del Partido Republicano en Milwaukee. Además, tenemos los detalles de las vistas públicas para el Código Penal. Hoy inician las consultas a las que están convocados los sectores que tengan propuestas sobre el tema. Cerramos también este recorrido con el movimiento de Izquierda Unida, que entregó ayer por 6ª ocasión el reconocimiento El Venturoso, con el que galardonó a múltiples personalidades nacionales e internacionales. En la contraportada hablamos de deportes y de Lautaro Martínez, que le dio a Argentina el bicampeonato de la Copa América. El delantero marcó el gol del triunfo en el alargue ante Colombia, que resistió el ataque de los ganadores. Ahora pasamos a nuestro portal digital www.cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta del joven Starling Silvestre Corporán, el hombre que amenazó al presidente de la República, Luis Abinader, y quien después pidió perdón al mandatario. También ampliamos sobre la petición para que se haga justicia por la muerte de un joven asesinado hace 10 meses en Santiago, y cerramos las notas de CDN Digital con la provincia María Trinidad Sánchez, donde piden apresar a un ciudadano haitiano
implicado en la muerte del ganadero Francisco Flores. Así que le invitamos a que visite nuestro portal www.cdn.com.do y además adquiera El Caribe para que esté enterado en todo momento. Vamos al clima, al informe del tiempo, recordándole que Jean Suriel se encuentra de vacaciones con su familia. Ya Catherine adelantó en los titulares que hay calor, pero calor con humedad. Eso se pone como pegajoso el asunto. Dice el informe de hoy a las 6 de la mañana, que es válido hasta el miércoles a las 6 de la mañana también, que iniciando la semana laboral y durante el transcurso de las horas matutinas, observaremos un cielo medio nublado a nublado, con precipitaciones dispersas en distintas regiones del país, siendo después del mediodía que las condiciones meteorológicas se tornen mucho más favorables para que ocurran aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, con tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento, debido a una vaguada y la influencia del viento de dirección este-noreste, así como los efectos locales propios de la geografía del territorio nacional. Mañana martes 16 de julio, día de la fundación de la Trinitaria, una vaguada en distintos niveles de la troposfera se ubicará al norte del país, la cual, combinada con los efectos locales de calentamiento diurno y orográfico, provocará incrementos nubosos generadores de aguaceros dispersos, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento en diferentes poblados de las provincias ubicadas en las regiones noreste, algunos sectores del sureste, la cordillera central y la zona fronteriza, principalmente después del mediodía y primeras horas de la noche. Una vaguada seguirá incidiendo hoy y mañana, provocando nublado, precipitaciones dispersas en distintas regiones del país. Hasta aquí el informe del tiempo. Con Nelson Suriel, Nelson Suriel, el hombre del tiempo, mientras que nuestro amigo Jean está tomándose unos días de vacaciones merecidos. Merecidas vacaciones. Merecidas vacaciones en Punta Cana, está Jean Suriel. Oh, pero él estaba en Jarabacoa estos días, ahora se trasladó a Punta será. Cana. Sí, está en Punta Cana. Recuerden, No, por un la- asunto de seguridad nacional. No, en Punta Cana hay un radar, él está verificando, in situ. verificando, sí, en el sitio la efectividad de ese radar. Tenemos unos amigos en común, el querido Juan Fabián y su esposa Marian, que le hacen un video y dicen, si este hombre está aquí, que no hay problema. Dice, si este hombre está aquí, Aquí se hay puede una estar garantía, hay un seguro. Miren, saludos al buen amigo Jean Suriel, también a Juan Fabián, a Marian Fernández, a toda la gente que está en Punta Cana y que nos sintoniza también a esta hora. Vamos a arrancar con sus comentarios en Facebook Live. Qué gusto siempre leerlos, queridos amigos. A ver, dice el Luis Manuel Alcántara Luciano, ¿cuándo Espectáculos Públicos va a poner un freno a esa música con palabras vulgares que se echan a la calle? Eso es un tema interesante que deberíamos abordar aquí en Despierta con CDN. Nelson, ¿tú qué dices? Yo estoy totalmente Sí. de acuerdo, pero creo que espectáculo público no es El órgano para el para esos órgano fines. para decir qué se suena, qué no se suena, qué se dice y qué no se dice. Sí, Pero hay- vamos por el tema para yo poder explicar lo peligroso que puede resultar eso de darle a una persona Y hay ahí, que no, estructurar. esta música, Esto sí, esto no. esto es vulgar, esto no es vulgar. Claro. ¿Entiendes? No, hay algunas estructuras que hay que revisar, pero es una preocupación real de la sociedad, sin duda. Lo que hay es que establecer de qué manera, cómo se hace, mecanismos a largo plazo. Sobre todo, hay una premisa fundamental en la que yo coincido con Nelson, que tiene que ver con que si a usted no le gusta, usted tiene un control. Cambia eso. Ah, eso. Pasa el dial. Ya los televisores no son los de taca, 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 Sí, taca. sí. Pero hay muchas maneras, empezando con por eso. educación en las casas, en fin, es un tema complejo que yo creo que deberíamos revisar. Pero seguimos con los comentarios para no perder más tiempo por acá. Frank Pérez Mota dice, no hay libertad para uno quejarse de un comerciante de Facebook Live. ¿Cómo así? ¿Lo rebotan a WhatsApp de Facebook Live? No, claro que no. A ver. Que tú decías, Nelson, que la frontera había que abrir. No, pero así no, Frank. Pero ¿de qué es lo que tú quieres hablar? No, ¿De pero qué es él lo que tú está, quieres él está bien en otro programa. Ya. Kelvin Torres. Buenos días, Catherine. Ya el programa Siendo Honestos está en YouTube. Gracias, Kelvin. Así es. Ayer conversamos con Francisco Álvarez Martínez, abogado, especialista en Derecho Penal, docente, sobre este código, ¿no? Cuando grabamos el programa el miércoles pasado,
estaba en el ambiente como que eso se iba a aprobar el jueves. Lo que pasa es que parece que el miércoles se tomaron una pastilla de tranquilidad los legisladores y entonces lo mandaron a vistas públicas. Ahora para las 2 de la tarde está previsto eso en la Cámara de Diputados. En fin, esta semana va a ser crucial para el Código Penal de la República Dominicana. Vean ese programa si les interesa el tema. Una interesante perspectiva de Francisco. Jeffrey Rodríguez está diciéndonos buenos días. También Guadalupe Graciano desde Los Negros de Asua. Jocelyn Martínez, Pedro Celestino Rodríguez, Luis Manuel Alcántara, ya lo había leído. Él comenta que quiere que espectáculos públicos ponga control a esa música con palabras vulgares. Jeffrey Rodríguez, ya lo saludé. Hola Jeffrey. Maggie Domínguez Espaillat, buen día. Recuerden hablar del polvo de Sahara. ¿Hay polvo de Sahara hoy, Nelson? ¿Te apareció por ahí? No está en el informe de hoy. Bueno, vamos a ver si tenemos hoy polvo de Sahara. Delio Samuel Marmolejo Frica está con nosotros. Andy Heredia. Buenos días, mi gente bella. Será la próxima, mi bella Colombia. Por cierto, antes de irnos a la pausa, como Colombia ayer jugó un partidazo en la Copa América, yo creo que vale la pena felicitar a todos los colombianos que, aunque no lograron el título, definitivamente pusieron a sudar a la celeste. Argentina se ha llevado el título de Copa América, Messi resulta lesionado. Yo no sé, los amantes del fútbol, yo me llevé las manos a la cabeza, porque miren que esa bota vale, y sobre todo esa historia, ¿no? Ese ícono, pero qué juegazo, un partido muy físico, un partido en el que se exigió muchísimo a los jugadores, pero que ha terminado en extra tiempo con lesión de Messi. Argentina se lleva de nuevo la Copa América. Hay mucha crítica de que en Estados Unidos hayan puesto ese medio tiempo de media hora ahí, espectacular Shakira, pero eso yo creo que desluce un poco lo que es el show, porque el show debe ser el fútbol, así es como particularmente yo lo creo. Dos cosas. Diga. Shakira se llevó $2 millones. ¡Wow! Bien. De dólares. ¿Factura? ¿Qué factura la mujer factura? Un segundo honroso lugar. ¿Quiénes? Los colombianos. Los colombianos. Un Honroso. segundo honroso lugar. Un segundo honroso lugar. Claro que sí. Que nadie claro se que sí. acuerda. ¿Quién ganó la Copa América de 2024? Argentina. ¿Y quién quedó en segundo? Déjame ver. Miren, Mira Shakira ahí, al productor le gusta eso. dando pela, Bellísima. Shakira. Dando Pero ponla pela. de nuevo, carajo. Dando pela. Ella factura. No, muy bien, Shakira. Atención. El espectáculo Ella estuvo factura, el bueno. problema es que no tributa. No tributa. Ahí está el problema. Por lo menos Ay, Y no tributa No, en el otro país que ayer también fue Shakira noticia. es graciosa, pero ¿Ah? es tramposa. Oye, Claro que sí. No. A las feministas de aquí, eso, que las mujeres que facturan, ¿y por qué ellas no se quejan de eso? ¿De que no tributa? Hay muchos No, hombres. no, de es eso, que de porque que, cada de que mujer ahora que lo que no nosotros es que tributa, facturamos. debe O sea, haber un millón de que hombres. el problema que de no nosotros, las mujeres, es el dinero. No, ese Eso escenario es mercantilismo. distinto. Ese escenario es distinto. Hay que ver todo. Pero miren, y por Mercantilismo. cierto, también Es parte felicidades. de la evolución del feminismo. Sí. Felicidades Bueno, a los es una españoles también, que se han ganado ayer la Eurocopa, y también que el señor Carlos Alcaraz ha ganado Wimbledon. Fue un buen día para el deporte. Fue el plato fuerte deportivo. A pesar de que el Licey no ganó ayer, pero sí lo fue. no. No. Mira, a mí me quejan que yo le estoy por quitar el empleo allí en Suriel, pero tú, Manuel Acevedo, y los deportes. Manuel Acevedo y yo estamos ahí. Coge- ahí. coge- Está compitiendo, sí. Sí, me encantan los deportes a mí. Hay que hablar A veces de propósito, todos. Jim, hay una conspiración en pie. ¿Cómo? Sí. Ajá. No, un tema con las presentadoras del clima. Ah, Un tema. Sí. Hasta él está a favor de la conspiración. Cuídate, Jim, ven rápido. ay, vámonos a Que la esto ya pausa. le está generando problemas, Nelson. Vamos a comercial. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes vive aquí. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Jay Wheeler trae a Santo Domingo su Trappy World Tour. 27 de julio, sold out. Quiero repetir, tú no decides.
Nueva función 26 de julio. Pabellón de voleibol del Centro Olímpico. La voz favorita llega con su Trappy World Tour. Boletas a la venta en Huepa Tickets, CCN Servicios de Supermercados Nacional y Jumbo. Jay Wheeler. 26 y 27 de julio. Un evento de We Entertainment. Seamos sinceros, a nadie le gusta estar enfermo, y mucho menos tener que pasar por aquí. Por eso cambié a Yost, salud local de Seguros Reserva. Tiene mucha mejor cobertura. Y te protege cuando estás enfermo y hasta cuando te sientes bien. Porque incluye estudios preventivos para la mujer, terapias para el espectro autista. Y acceso a una red internacional para casos de alta complejidad. Es aceptada por los mejores médicos, clínicas y laboratorios del país. A nadie le gusta estar enfermo. Por eso, un seguro integral, inclusivo y adaptable es lo que necesito. Y quizás tú también. Noche de reencuentros, 15 estrellas celebrando el 9º aniversario de Aquí está el merengue. Sergio Vargas, Pochi Familia, Henry García, Quinito Méndez, Peter Cruz, Pablo Martínez, Diomedes, Monchi Capricho, Aramis Camilo, Sammy, Rafeli y Darlin, Oscarito, el Grupo Fuego y artista estelar sorpresa. Sábado 27 de junio, Teatro La Fiesta del Hotel Caragua, 9 de la noche. Boletas a la venta en Huepa Tickets. Reservación 849-399-7778. El poder del ahora está en Expogar Banreservas, con tasas desde 8.83%, hasta 90% de financiamiento, modalidad de cuota flexible y hasta 20 años para pagar del 1 al 31 de julio. Ya todos los dominicanos tienen el poder de comprar su casa, local comercial o villa. Precalifícate vía WhatsApp al 809-960-2110. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Kia, movement that inspires. Todas las mañanas hay una oportunidad de seguir creando juntos más valor y calidad. Cuando la gente se esfuerza, el país puede crecer. Cuando todos producimos, hay RD. Si hay ilusión, hay RD. Si hay compromiso, hay RD. Por tu familia, el bienestar, vamos a trabajar por los tuyos. Trabajamos con orgullo, mano a mano. Cuando hay compromiso, hay país, hay RD. Porque cuando hay industrias, crece el país y su gente. AIRD, Asociación de Industrias de la República Dominicana. Hay país, hay RD. Regresamos con más, amigos. Gracias a ustedes por estar acá. Son las 7:26 minutos de la mañana. Estamos pendientes del tema de las reformas que nos ha tenido con atención desde hace varias semanas. En este lapso que
bueno, que tiene a mucha gente nerviosa, que tiene a mucha gente ansiosa, expectante, porque no se habla de otra cosa del asunto de las reformas, digo, en la sociedad, en la opinión pública, pero dentro del partido de gobierno de lo que se habla es si yo me quedo, si yo me voy, para dónde me mandan. Eso es lo que hay dentro de los partidos o dentro del partido gobernante. Por eso quizás yo creo que hay que saludar la iniciativa de que hayan convocado primero un seminario internacional para pensar cómo van a asumir la responsabilidad los legisladores de esa organización político-partidaria de cara a estos próximos 4 años, cuando van a acumular tal cantidad de poder. Me ha llamado la atención, y coincido con Nelson, en que ojalá todos los legisladores que estaban allí, y sobre todo las cabezas de esos cuerpos legislativos, comprendan que, miren, el poder, así como se obtiene, así mismo se va. Así mismo se pierde. Hay que entender lo que la gente está pensando y no dejarse obnubilar por lo que significa el apoyo en las urnas, que eso por supuesto genera una fortaleza, claro que sí, porque se lo han ganado, nadie se los regaló, y nosotros hemos dicho acá que las elecciones fueron particularmente, fueron unas elecciones equilibradas con sus cosas, pero unas elecciones equilibradas, y por eso no puede hacer que se haga una desconexión, que se produzca una desconexión y perder en el último tramo de la pista, ¿verdad?, la visión de futuro y sobre todo por qué es que le han elegido. Me gustó que el presidente de esa organización político-partidaria, José Ignacio Paliza, del PRM, expusiera en el inicio de ese seminario un video en el que colocaba una carrera y que el que iba llevando la delantera con un trecho largo contra el segundo, en el último tramito, ¡pac!, se cae y pierde. Y se queda pues precisamente así. Creo que fue un mensaje interesante, ahí se expusieron varias cosas. Pero mientras tanto hablemos de reformas. Y es que uno de los principales riesgos que envuelve la reforma constitucional que está planteando el presidente Luis Abinader es la creencia de que la Asamblea Revisora tiene el poder de modificar cualquier otro aspecto distinto al que se plantea en la ley que declara, en este caso, la necesidad de esa reforma. Es lo que han afirmado algunos abogados, como algunos abogados como Eduardo Jorge Prats, quien junto al jurista Manuel Fermín analizó todos estos temas junto a otros juristas de cara a la modificación constitucional. Yarilis Calcaño nos habla de esto. Durante un panel organizado por la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo, ambos expertos consideraron que la reforma que se propone el presidente Abinader para blindar la Constitución y afianzar la independencia del Ministerio Público es innecesaria y envuelve peligros que ameritan ser analizados. El principal riesgo identificado por el jurista Eduardo Jorge Prats es el superpoder que se cree tiene la Asamblea Revisora. Es esa idea expandida, incluso dentro de los juristas, de que la Asamblea Revisora es omnipotente y de que al margen de la ley que declara la necesidad de reforma puede entrar a modificar otros aspectos que no están incluidos en esa ley. Yo estoy en contra de esa teoría, pero la gran mayoría de los constitucionalistas dominicanos entienden que la Asamblea Revisora es omnipotente. El candado que refiere el presidente de la República para la reelección presidencial también fue cuestionado por los abogados desde distintos puntos de vista. Entonces se habla de una cláusula pétrea que implicaría alterar el procedimiento de reforma. ¿Cómo se puede hacer? Incluyéndola dentro de la cláusula de intangibilidad, diciéndola que la fórmula de reelección y el mandato presidencial no puede ser reformado. Si se hace eso, hay que hacer referéndum, porque se está sacando un tema de lo que puede abordar el poder de reforma. Con relación al interés de quitar el manto político a la figura del procurador para que ya no sea designado por el Ejecutivo, aseguraron esto puede hacerse sin necesidad de reformar la Carta Magna. Que hoy en día hayan miembros del Ministerio Público distintos al titular de la Procuraduría General de la República, la magistrada Miriam Germán, como es el caso de la magistrada Jenny Berenice Reynoso Gómez, que está ahí precisamente
por la carrera del Ministerio Público. Los letrados también cuestionaron el interés de tantas reformas al mismo tiempo. Reforma fiscal, reforma laboral, reforma de la seguridad social, reforma eléctrica. Es decir, operación de corazón abierto, también voy a hacer un trasplante de riñones, voy a operar el cerebro, voy a hacer una cirugía ocular. Dios, si ese paciente sale vivo, después de todos sus procedimientos, es fuerte. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo informó recientemente que en los próximos días el presidente Luis Abinader estaría presentando un resumen de sus propuestas para la reforma constitucional. Yarilis Calcaño, CDN. Bueno, señores, ustedes escuchamos ahí la opinión de juristas muy calificados con relación a ese tema. Y también lo que dijo el presidente Luis Abinader al final de ese seminario que hizo el pasado sábado el Partido Revolucionario Moderno, del que ya comentaba Catherine. Pero a mí yo no termino de entender el enfoque que tiene el presidente Luis Abinader sobre este tema de la reforma constitucional. Porque él dice que va a poner un transitorio para él ponerse un límite, como si eso no fuese lo que estableciese la Constitución ahora, que dice que ya usted ejerció 2 periodos consecutivos y no puede volver. Eso es lo que establece el artículo 124 de la Constitución, a menos que en realidad lo que haya es lo que dijo recientemente en mi programa el consultor jurídico, que indirectamente la reforma va a tocar el artículo 124, pero que quizás todavía no se ha dicho. Eso es algo que puede estar ocurriendo. Ahora, políticamente tengo mi lectura del momento, de lo que está ocurriendo, y me parece que los amigos de la oposición se están manejando de manera correcta en este tema. El presidente Luis Abinader, desde antes de la campaña, insiste en que su principal agenda es una reforma constitucional, cuando esa no es la principal necesidad que tiene este país. Ese no es el principal problema que tiene el país. Entonces, pero el presidente, aunque no le pregunten, ese es su tema. ¿Por qué? Me parece que quizás la oposición debería cuestionarse por qué la insistencia del presidente Luis Abinader, de su equipo de estrategia, de mantener una reforma constitucional que no es una necesidad nacional, para él decir que no se va a reelegir cuando la Constitución le dice ahora que no se puede reelegir. ¿Qué se pretende con esa agenda? Que se mantenga eso, porque genera mucho debate, porque ocupa mucho a los políticos, porque ocupa mucho a los medios de comunicación y a la opinión pública. ¿Y qué está ocurriendo en el país realmente mientras eso se discute? Quizás por ahí la oposición tiene que verle un matiz político, porque aquí lo que hay en agenda es una reforma tributaria, una reforma fiscal, que realmente las finanzas públicas, según todos los economistas, los especialistas, no aguantan más. Y aquí no se habla de esa reforma, se habla de la otra, de la que es menos necesaria, y para ponerle un stop, supuestamente, al presidente de la República, que el mecanismo vigente se lo pone. Entonces, ¿cuál es el interés del presidente de la República, diría yo, si estuviese en la oposición, de mantener este tema vigente? Él mismo lo pone en agenda. ¿Por qué? Me parece que quizás la oposición, y lo he visto así, se ha manejado con cautela, con no incurrir en fortalecer este debate, porque me parece que la insistencia en que este sea el tema de la agenda de la opinión pública trata de ocultar otras cosas. Probablemente porque los 2 puntos que se han planteado, no solamente que no son necesarios, sino que no son ninguna prioridad de este país. Eso de poner un candado y que a la reelección, y lo otro de que exista un Ministerio Público independiente, cuando son muchos los juristas versados que hablan de la independencia real que tiene por su propia legislación, por las propias leyes que lo rigen, el Ministerio Público. Es decir, que ¿a qué cuento viene eso? Uno no sabe. Incluso lo que llama la atención, ahí coincido con Yanesi, ¿cuál es el afán de ponerle un candado a una cosa que ya está cerrada? Será un doble candado que le va a poner.
lo del presidente y el transitorio, a mí me llamó la atención y por eso fui a la cita textual. Porque yo dije, por una trampa, el presidente es un transitorio de que no puede aspirar en el 28. Y si le ponen que sí puede en un momento posterior. Eso es lo que se interpreta. Pero lo que él dijo fue lo siguiente. Incluso no me gustó, entre paréntesis, que él lo va a anunciar hoy o el lunes que viene en la semanal. Un problema tan grande, una rueda de prensa. Coloquial. Un coloquio ahí con muchos hoy? amigos. Hoy o el lunes que viene. Lo dijo Sí. Antoliano. Y porque ese es el escenario solemne del país para anunciar una reforma a la Constitución. Le van a preguntar 60 veces, 55 de las veces son de la gente que ellos tienen ahí para que hagan preguntas. Pero además, pero bien, no entendí eso de la semanal como no entiendo lo de la reforma. El presidente lo que dice es que hay mucha gente nerviosa con eso de la reforma constitucional y el asunto de la reelección. Muchos amigos de la oposición dicen que están nerviosos. Y para que no tengan dudas, porque ahí hay problemas, dice, para que no tengan dudas la oposición, no estamos hablando del país, de la sociedad, del futuro, para que la oposición no tenga dudas, debe poner un doble candado. Y por eso es que habla de que va a poner el transitorio, de que él no puede volver después del 28. Ahora, él dice al final, porque en el 28, después de cumplir con nuestra reforma y nuestro legado, salimos para no volver. Para no volver. Me imagino que entonces taxativamente estará eso ahí en la Constitución de que él no vuelve jamás. Nunca jamás, como lo hicieron a Danilo. El presidente del 16 al 20 no podrá reelegirse específicamente. Mire cómo está la Constitución, que hay que ponerle el nombre y apellido de determinada persona para que no la transgredan. Yo creo que le está faltando mucha solemnidad a esta discusión y no veo necesario la reforma ahora. El país no va a comer con eso. Hay cosas mucho más importantes que tiene este país. Pero bien, si el problema es entre los políticos, porque el presidente está hablando de los políticos, de la oposición, para que ustedes no tengan dudas, parece que el país es ellos y sus problemas, que son otra cosa. Pero esperemos el anuncio, quizás sea esta tarde o el lunes que viene. No me gusta el escenario, presidente. A ver en qué va a consistir la reforma a la Constitución, que dice, Antoliano ha dicho como que se va a socializar. O sea, después que se anuncie va a comenzar una discusión. Pero ni modo, ahí está. Lo que quería aclarar, que el presidente dijo, salimos para no volver. O sea, que él va a decir una cosa de que él, Luis Abinader, a sus 57 años, ¿cuánto que va a tener? Cumplió 57, 61. A 61. A 61 años, uno de los principales líderes de este país, fresquecito, nuevo, joven, fogueado, con gran experiencia, que ha hecho un buen gobierno, subrayen eso. Entonces él dice, ya el país no me necesita. No creo que eso sea en política los parámetros para medir una buena gestión ni a un buen gobernante. Bueno. La verdad es que es recurrente la circularidad de la historia en este tema en República Dominicana. Cada vez que hay una reforma pasa lo mismo. A veces puede que sea bueno o puede que sea malo, pero esto me recuerda mucho a la reforma de Horacio Vázquez. Esa discusión, ese seminario, hace 100 años, ese seminario donde estuvo Eduardo Jorge, distinguido jurista constitucional, y Manuel Fermín, distinguido también, ambos colegas y amigos. No, ambos amigos, porque yo no soy colega de ellos, estamos en otro nivel, en un nivel superior, desde luego. Realmente nos pone a pensar siempre lo mismo. Y estos son debates y posiciones, y tengo que leerlo cruzado, lo que pasó en el PRM con ese seminario de los juristas, porque uno es la cara del otro. En uno están diciendo, miren, la asamblea una vez constituida se debe a la ley de convocatoria, tenemos 100 años y 5 reformas hablando de eso. Y hay posiciones de lado y lado, y más de un lado que de otro. Pero el problema es que eso se está dando como preámbulo de una inevitable reforma, como señala Nelson, que va a venir, una reforma que el presidente la ha anunciado a más no poder, y que supuestamente en principio iba a tocar 2 artículos. Si una reforma que va a tocar 2 artículos, la reforma se hace en una página, o quizá en media, porque son 2 artículos que hay que cambiar, quizá algunas letras incluso, entonces algunas palabras. Entonces uno se pregunta, ¿y cuál es la prisa? ¿Cuál es la tensión? ¿Cuál es la laraca?
¿Cuál es la necesidad de crear un clima de condicionamiento y de ansiedad incluso en la oposición, como señala correctamente el presidente, si al final son 2 artículos, o es que no lo son? Parece que no. Entonces no deberían serlo, porque claro, la Asamblea es soberana, y esa es la discusión que se está dando del otro lado de la oposición, avisando con unos faroles de lo que va a pasar luego. Y llama la atención sobremanera las declaraciones del presidente, cómo no, de que en el 2028 él no va a ir. Bueno, pero eso lo sabíamos, presidente. Eso lo sabemos, que usted no va en el 28. Y de hecho, nunca más puede ir, dice la Constitución, a menos que luego del 28, en el 32 sí abra la posibilidad. Porque de lo contrario, no hay necesidad de establecer un año como bandera roja y simplemente decir, en ese yo no voy, y en los otros acaso sí. Esas son cosas importantes que, ojo, que tienen que ser establecidas y concuerdo en el sentido de que uno de los líderes que más capitales políticos tiene, que más gestión de problemas planetarios tiene, capacidad de gestión de problemas planetarios, indudablemente, que es el presidente Luis Abinader, se pierda de esa capacidad de estar presente, y los legados se mantienen cuando se mantiene la vigencia y la preponderancia política. Si no, pregúntenle a Danilo Medina, que si se hubiera ido al Enriquillo, ni lo van a felicitar el día de su cumpleaños. Está ahí al pie del cañón amenazando con volver. Y sin ir más lejos, Fujimori vuelve con 85. Ay, cállate. Y con 85 ahora el año que viene, o sea, 86. Sí. Entonces, bueno, hay muchas cosas sobre la mesa, pero de lo que uno tiene que preocuparse, o primero reírse de que estas son discusiones concurrentes y recurrentes, siempre las tenemos, y lo importante, fuera de todo, es fortalecer el proceso y blindar la Constitución con mecanismos de participación. Si al final quieren hacer consulta pública para solamente ver 2 artículos, bueno, pues adelante. A mí me parece un poco extrapetita, pero si así lo quieren hacer, a que lo hagan. Mire, bueno. Estoy siendo sarcástico. Yo recuerdo que cuando mis padres querían hablar de personas que tenían en primer lugar la ilusión, la utopía, solía llamársela en casa, bueno, es que esas son personas que son muy comeflor, ¿no? Gente que está comiendo flores todo el día, gente que es absolutamente y permanentemente, obstinadamente optimista. A mí me gustó escuchar a Felipe González en el inicio de ese seminario internacional que organiza el partido de gobierno. Porque cuando uno revisa la historia política de un hombre como Felipe González, sabe que hay algunos ejemplos. Usted puede gustarle o no, y puede coincidir o no con algunos de los postulados de un hombre como este, ¿no? Pero Felipe González dejó el gobierno de España cuando tenía 54 años. Y yo pregunto si alguien cuestiona hoy sobre la vigencia y sobre la influencia que tiene Felipe González, no solamente en España, sino también en Europa y por supuesto en América Latina, lugar de donde es, por cierto, ciudadano de 2 países. Es nacional, si no me equivoco, de Colombia y también de la República Dominicana por decreto del presidente Luis Abinader, casualmente. Y traigo a colación el tema de Felipe González porque sí, Felipe González dejó de ser gobierno cuando tenía 54 años, después de encabezar una de las transformaciones más importantes de Europa, la transición a la democracia española, que España además entrara en ese ciclo de desarrollo que le permitió integrarse a la Unión Europea. Pero Felipe González, ojo, gobernó 13 años. Gobernó durante 4 periodos consecutivos, pero él podía seguirse repostulando. La Constitución española en aquel momento no tenía ninguna traba para que él se mantuviera en el poder. Sin embargo, a los 54 años dijo, me voy para mi casa. Los comeflores quizás dirían, bueno, el presidente Luis Abinader podría generar un cambio. Y uno podría pensar o querer que así fuera, pero nadie puede pensar en que no es evidente que hayan cuestionamientos severos por la historia acumulada que tenemos en República Dominicana. Lo hemos dicho en otras oportunidades. Una cosa es que uno quiera o piense que esto podría ser un gran cambio y otra cosa es que realmente se ejecute. Cuando el presidente Abinader dice nunca jamás, dice salimos para no volver, bueno, quizás eso me suena a mí como a mariachi, ¿no? En este caso, y no volver, y no volver, y no volver. En vez de y volver, y volver, y volver. La canción del mariachi. Pero, no sé, hay todavía algunos nubarrones que están en este camino.
falta claridad, falta que el presidente de la República quizás coincida un poco con Nelson en eso, en que se le debe dar un carácter más formal a algo tan delicado y que podría, repito, ojalá que sea así, marcar la historia no solamente de la República Dominicana, sino de lo que debería constituirse en los nuevos liderazgos políticos, que es que no hay nadie que sea imprescindible. Hay mucha gente de valor en la política local y en la política internacional. Yo no veo gente que es como obstinada en querer volver y volver y volver. Y uno dice, hombre, ¿pero para qué? Si además usted puede influir de tantas maneras valiosas en un país como este. Yo quisiera creer, pero la verdad es que no soy tan comeflor. Mira, comeflores. El asunto es, de toda importancia, yo no desconozco que se trata de la reelección, que no es mala per se, como decía el amigo del DGC una vez, sino que, como decía Peña Gómez, está relacionada a episodios muy oscuros en la historia nacional. Sí. Por eso es que aquí sí es mala, no es que en sí es mala. Entonces quizá por eso la duda, la discusión, claro, le damos tanta importancia a la reelección. Ahora, el presidente Abinader, que ha demostrado mucha inteligencia, él de seguro tiene un esquema completo para los próximos 10, 15 años. Incluso está planteando una reforma hasta el 36 para duplicar el PIB. Porque a él no le es ajeno el aspecto fundamental, el legado. Él tiene que garantizar su legado. Si ahí llega en el 28 una persona que no sea afín con mantener su legado, ya en el 32 esa obra de gobierno puede estar totalmente desbaratada o desdibujada o de alguna manera. Ahí está Danilo. Entonces, bueno, ahí está el ejemplo de Danilo que tú pones, pero lo que digo es que Abinader, que ha demostrado mucha inteligencia política, de seguro él tiene un esquema que pasa por la presidencia del 28, incluso, que pasa por la presidencia del 28. Pero vamos a ver, pero hay una cosita que se llama legado. Sí. A propósito, cada quien está moviendo su ficha, es un tema que lo han sacado de la agenda, Paliza, Olivares, porque realmente hay un activismo grande. Me gusta la elegancia de Guido. Yo vi a Guido dando una charla por ahí, con un tema que tiene que ver como la reforma, una cosa así. O sea, él no anda haciendo promoción, pero sí está garantizando su visibilidad. Voy a buscar dónde fue que lo vi dando una charla en este fin de semana. A propósito, Guido va a poner en circulación el 25 un libro que es un análisis de la transición democrática electoral del 66 como hasta el 96. Y eso va a ser el 25 de julio. Lo leí por ahí, no he recibido la invitación todavía, de seguro viene de camino. A propósito, el 25 de julio cumpleaños Fujimori. Sí, tiene 85, va a cumplir 85. 86 ahora, dentro de 10 días. ¿Y cómo los Estados Unidos ahora le dicen a Fujimori, a Perú, que no pueden llevar un viejo de candidato? Pero un viejo con todos los achaques habido y por haber. Sí, pero ese japonés, ese hombre está programado para durar 100 años. Ese está en sus últimos estertores. El espejo, el famoso, a ese hay que poner el espejo, porque... Mira, por aquí tengo yo... ¿Cómo es? Sí, si empaña va. Si empaña va. Que significa que está respirando. Mira, un hombre con 86 años dentro de 10 días, que ahora mismo está en cuidados intensivos porque sufrió una caída, una cadera, le van a hacer una cirugía y le van a colocar una prótesis completa en el lado izquierdo. No le han hecho la cirugía, como él tiene problemas del corazón y toma... Se toma un tiempo. Para esto de la sangre, tiene que tomarse unos días para... Mire, tiene cáncer en la lengua, taquicardia, hipertensión y gastritis hemorrágica, tumor en los pulmones, una hernia lumbar. Y él va a ser candidato. Se cayó y le van a amputar. ¿Y quién va a ser la vice? Sí, tal vez es Keiko. Tal vez. No, por eso yo digo que está en sus últimos estertores. Las elecciones son en abril del 26. Habrá que ver si llega a abril del 26, pero ahí están buscando impunidad. Incluso hay un proyecto que quiere que de 2012 hacia atrás borrar todos los crímenes de guerra. Pero póngame la foto de Keiko. Porque está indultado. Póngame la foto de Keiko, por favor. Sí, el indulto que le dio PPK. Borrar ese pasado, porque acuérdate, lo indultó allá, pero la Corte Interamericana dice que no. Sí, pero el TC de allá. El TC de allá lo indultó, pero la Corte Interamericana dice tiene 2 procesos de crímenes de lesa humanidad.
Pero que eso no se borra. Pero bien, caímos de carambola con Guido y el 25 y el cumpleaños de Fujimori y el libro de Guido Gómez Mazara, que es elegante, Guido. Él está a visibilidad, pero está aportando al partido. Sí. Analizándole a la gente la necesidad de toda esta reforma. Abandonó el estilo de insurrección con que inició en este gobierno, de estar criticando y diciéndole popis a su compañero de partido. Él abandonó en ese momento era candidato para ser más elegante ahora. Es que en ese momento era candidato. Bueno, es un caso. Él está diciendo las cosas como deben decirse. Recuérdense, y esto es una anécdota, Guido era consultor jurídico del gobierno de Hipólito. Una vez andaba por Samaná dando una charla. Se lo grabaron el video. Y dijo una barbaridad, que todo es para el partido. No, eran con unos medicamentos que estaban repartidos. Unos medicamentos, y lo que sobre también de nosotros, todo de nosotros así. Primero para los periodistas, luego para si sobra, para los periodistas. Entonces le dijo Donald Rick Cabral un consejo a Guido públicamente. Me acuerdo, yo estaba en el periódico El Siglo, le dijo, Guido, hay cosas que se piensan, pero no se dicen. Claro. ¿Entiendes? Miren, vamos a cambiar de tema, compañeros. Hablando de personas que están en avanzada edad. Pero un saludo a Guido Gómez. Bueno, no, Guido Gómez no está en avanzada edad, pero estamos hablando también. No, pero lo hemos mencionado por bien a Guido. Así es. Nos quedamos esperando un desfafo el sábado, Guido. Miren, hablemos rapidito antes de que nos vayamos a la pausa. Nos queda poco tiempo antes de las entrevistas, pero el incidente que ocurrió el fin de semana, ese atentado en contra del ex presidente de Estados Unidos y candidato a la presidencia Donald Trump, ha sido en este caso ya rechazado por el actual presidente Joe Biden, que ha instado el domingo a bajar la temperatura de la política tras este intento de asesinato de Donald Trump en plena campaña electoral en un acto en vivo en el estado de Pensilvania. Vamos a ver lo que ocurrió. Bajar la temperatura de la política. Ese fue el pedido hecho el domingo por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tras el intento de asesinato del exmandatario Donald Trump en plena campaña electoral. En un mensaje a la nación, el demócrata, candidato a la reelección en los comicios del 5 de noviembre frente al republicano, declaró que la política no debería ser un campo de la muerte. El historial político de este país se ha caldeado mucho. Es hora de enfriarlo. Todos tenemos la responsabilidad de hacerlo. Tanto Biden como Trump habían llamado a lo largo del domingo a la unidad en una nación polarizada. El presidente llamó por teléfono a su rival, que resultó herido en una oreja por una bala disparada por un joven de 20 años durante un mitin en Pensilvania el sábado por la noche. El atacante mató a un seguidor del republicano de 50 años e hirió a otros 2 asistentes al acto, antes de ser abatido por francotiradores del servicio secreto. Trump llegó el domingo a Milwaukee, donde esta semana será coronado candidato presidencial en la convención del Partido Republicano. Bueno, ahí está el señor Joe Biden. Señores, lo que decíamos al principio del programa, si usted se está conectando ahora, la historia de ese país y quizás del mundo podía cambiar por ese milímetro, por ese roce en la oreja de Donald Trump. Hay quienes de manera siniestra, un poco en teoría conspirativa, argumentan no, que es el propio equipo de Donald Trump el que fabricó eso, señor. Es un milímetro. Vamos a hacer lo siguiente. Tú me vas a tirar un tiro en la cabeza, pero no muy en la cabeza, sino que me roce. No, yo creo que eso se cae de por inconsistencia, por tontería. Es grave lo que ocurrió en Estados Unidos y yo creo, honestamente, que le han catapultado a la presidencia de una vez. Tampoco es que estaba muy lejos de obtenerla. Todo dependerá cómo él administre ese momento. Esta crisis. Sí. Si lo va a hacer desde la grandeza de estadista, que es lo que probablemente su equipo le recomienda, aunque tendría que domesticar su naturaleza, pero poder un poco llamar y conciliar desde el centro y de la victimización. Claro. E incluso si le mete un tinte religioso, también puede como un claro, yo estoy llamado acá para salvar a este país, es Dios que me protege. Pero sí, yo creo, va a depender cómo él maneja, ahí es que está la clave. Claro. Incluso la dirección republicana, lo que dije en la campaña, mandaron a parar toda opinión, porque estaban inmediatamente apareciendo unos mensajes de retaliación, de venganza, como que no, incluso va a depender su grandeza de cómo él maneje esto, que es en la dirección exactamente
que tú planteas, Federico, y si se equivoca, ya él habló de Dios. Yo no creo que haya algo de la providencia divina, pero realmente yo coincido con la versión que dice, fue milimétricamente que él se viró a ver algo en una pantalla, unos números que estaba hablando de la migración. Pero si ustedes ven, él estaba así, cuando volvió, inmediatamente volvió. Sí. Es decir, que si se queda ahí, era un tiro mortal por toda la ley. Entonces vamos a ver cómo discurre el asunto. La convención republicana comienza hoy y termina el jueves. La expectativa está en la candidatura vicepresidencial. Está sonando mucho Rubio. Está sonando mucho Marco Rubio para la vice. Mucho está sonando. Vamos a ver, porque la vicepresidencia en este caso tiene mucho que ver en que sume. Pero ya el jueves sabremos todo eso. Que por lo menos nos reste en este caso. Como decía al principio, no podemos nosotros hacer una caricatura de lo que está pasando en la sociedad norteamericana, un hombre malo, muy malo, no. Yo creo que eso ha evidenciado la crisis en el modelo de democracia estadounidense, eso está en crisis. Y creo también que enseña, refleja, evidencia la profunda división en que está esa sociedad. Eso está casi mitad-mitad, está dividido mitad-mitad. Trump encarna, yo le decía al principio, el sentir y la manera de pensar de una parte importantísima de la sociedad norteamericana, ¿entiendes? No es el asunto de que este es el malo y nosotros somos los buenos, no, él no está solo. Yo mencionaba que él sacó 74 millones de votos en el 20. Sacó más que Hillary en el 16, que Hillary sacó 66 millones. Ha sido el candidato, después de Biden, que sacó 80 millones, y a lo que más votos ha sacado. Claro. Incluso con el brejete que se armó y que hubo fraude, el 70% de la estructura del Partido Republicano decía, nos hicieron fraude. Es decir, que ese partido se quedó con esa, y por eso Trump siguió rodando, y ahí está como candidato. Yo creo que el odio, la demonización, la satanización en esa sociedad es de parte y parte. Me llamó mucho la atención. El civil que murió, que estaba en la grada, era un bombero voluntario de Pensilvania, padre de 2 hijas, de nombre Corey Cooperator, es jefe de los bomberos voluntarios. Dice una hermana de él, el odio por un hombre se cobró la vida del hombre que más amábamos. Por eso hablo que cuando se habla de odio es de lado y lado que hay ahí. Y esa sociedad está, señores, el paladín, el faro de luz de la democracia en el mundo, es el mensaje que la viene dando con 2 candidatos, que la gente dice, pero bueno, es que no hay nadie más. Pero que con esto que ocurrió es el acabose de esa sociedad que debe ser el ejemplo, el timón. Decía, ahí hay un comentarista apellido Thompson, ustedes seguro lo conocen más que yo porque ahora es de los más conocidos. Es anti-Trump hasta la cepa, pero ya es lo que dice que Biden no puede ser candidato. Y él dijo en estos días que solo si lo matan, Trump no gana. Y ahí está. Exacto. Solo si lo matan, Trump no gana. Pero mire qué coincidencia, cómo está la cosa. Ahora bien, dijo Trump en estos días que Biden está dispuesto hasta llegar a una 3ª guerra mundial con millones de muertos para que él no gane. Ese es el problema de esa campaña, que se concentra en eso. Y de hecho hemos visto algunos reportes de cómo la campaña demócrata está repensando ese mensaje de violencia en contra de Donald Trump, que no es que la campaña republicana no lo tenga. El problema es que aquí está personalizado, muy personalizado. Entonces, me parece que de entrada la reacción demócrata ha sido inteligente en el manejo del contexto de lo que les ha tocado. Porque han bajado, el llamado de Biden es a bajar la temperatura, no a la violencia,
porque eso es una realidad en la sociedad norteamericana. Solamente hay que trasladarse lentamente a los hechos del 6 de enero del 2020. Señores, ya producción nos va a sacar. Pero que este tema es tan importante, tan apasionante. Sí, no, da pero para lo que todo. pasó el 6 de enero fue real, eso es una realidad, la violencia política en ese país, y no se puede seguir subestimando. Hay gente que todo se lo atribuyen a un show, a un invento, a una estrategia, y no es así. Es una sociedad polarizada, dividida, capaz de que ocurran cosas como la del pasado sábado. Además que el debate hoy, no sé si a ustedes les ha llamado la atención, bueno, el debate el fin de semana, si hubiese sido esto al candidato o contra el candidato demócrata, probablemente uno de los debates que estuviese sobre la mesa sería el tema del porte y tenencia de armas. Claro. Y fíjense que ese no ha sido el tema durante el fin de semana. Ahí hay un Todavía cambio no. en la perspectiva. O sea, casi le da un tiro en la cabeza al candidato presidencial, expresidente de Estados Unidos, pero el debate hoy no es sobre el tema del porte y tenencia de armas de fuego. Un joven de 20 años fue literalmente, como decimos nosotros aquí, casi que a la farmacia y compró un AR-15. El clásico. Caminó por toda la estructura de lo que ahí estaba desarrollándose. El servicio secreto tendrá que revisarse, porque mire, Hay muchas revisiones que hay que hacer hay mucho que preguntarse allí. El servicio ¿El de secreto... Maduro funcionó mejor? Ahí funciona. El antidrón. Allá fue un antidrón, un dron. Caray. Una R15, dicen que fue el papá que lo compró. Pero que eso se compra, como tú dices, apéame ese No, rico. $200, como- Baruch. Sí, apéame, Ahí tú al apéame ese colmado y rico. En la farmacia tú vas a comprar un AR-15, bye. Pero ese tiene no es el mucho tema poder hoy. eso, Y no es el Natalia. tema hoy porque el candidato es republicano. Claro. Pero puede evolucionar hacia ese tema, y ahí está el reto para la caña de Trump, ¿cómo lo manejan? Mira, eso de que solo si lo mataban, no ganaba. Nosotros aquí hemos sostenido desde el principio que a él lo pueden meter preso y como quiera iba a ganar desde la cárcel. Como quiera iba a ganar. Pero él Nosotros dijo, en la nosotros no campaña del llegábamos a ese extremo. Él dijo en la campaña del 19, la anterior, pero la 16, yo puedo matar a una gente en Nueva York y como quiera ganar. Vámonos a Y la eso fue pausa. antes de ser presidente. Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Es un placer para este equipo recibir a 3 destacados profesionales de la salud que han llegado desde Brasil, desde Japón, también algunos residen en El Salvador. Son parte de una misión científica de especialistas preocupados por el parto humanizado, representantes de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, la JICA, ampliamente conocida en la República Dominicana por su trabajo en distintas áreas, pero han querido enfocar su atención desde hace muchos años también en el tema de la atención a las mujeres, de ese parto humanizado que debería darse, debería ser la norma en todos los hospitales del país, de América Latina y en general de lo que vemos acá en nuestras salas de emergencia. Quiero dar la bienvenida al doctor Edson Borges de Souza. Él es especialista en ginecología y obstetricia, actualmente es coordinador de ginecología y obstetricia del Hospital Sofía Feldman de Brasil. También está con nosotros la señora Lucía Sayuri Ito, tiene experiencia en enfermería, medicina pediátrica, epidemiología relacionada con los hábitos alimentarios y las enfermedades, y también la doctora Sachiko Kuno, experiencia también en enfermería obstétrica, quien ha estado desde hace algún tiempo en El Salvador. Con ustedes vamos a estar hablando precisamente de parto humanizado y de su potencial progreso en República Dominicana, la evaluación que tienen en el país y hacia dónde deberíamos ir. Bienvenidos al espacio. Es un gusto para nosotros. Voy a empezar con usted, doctor Borges, para que nos comente cuál es el principal objetivo de esta misión en República Dominicana, si tienen alguna evaluación previa y hacia dónde nos vamos a mover. Bueno, ya hubo una evaluación previa. Mi colega vino en noviembre del año pasado, sí, para reconocer, visitar algunos hospitales y unidad básica de salud. Entonces, el objetivo es ayudar, cooperar con los importantes cambios en el modelo de cuidados obstétricos, de un modelo que es un modelo muy centrado en los médicos, los hospitales, que ve el parto como una enfermedad, para lo que se llama el modelo humanizado de parto, que no es un tipo de parto, pero un movimiento que defiende el cambio de modelo en los cuidados obstétricos, tanto en este país como en el mundo todo.
¿Y cuáles son los parámetros básicos de ese cambio de modelo? ¿En qué consiste? Bueno, en el siglo XX, el parto se puso en los hospitales, se puso bajo los cuidados de los médicos. Y se comprendió el parto como una patología. Y si es una patología, entonces hay que tratarla. Es una cosa muy diferente. Durante todo este tiempo también se introdujeron cuidados, un tipo de cuidado, intervenciones que hoy no tienen más base científica. Entonces tenemos tres principios básicos. El primer es que el parto no es una patología, es una cosa fisiológica. Y si es una cosa fisiológica, entonces no hay que intervenir. Excepto si hay un problema, un alto riesgo, por ejemplo. Entonces, este es el primer principio. El segundo es que la mujer tiene la autonomía de hacer sus escojas durante el trabajo de parto. Puede escoger, por ejemplo, de tener un acompañante de su confianza, que puede ser su pareja, puede ser un familiar, una amiga, puede ser quien quiera. Hay mucha otra cosa más. Y el tercero es que es una cosa que se debe basar en la evidencia científica. Entonces, el parto humanizado se puede decir que es el parto que se basa en la mejor evidencia científica disponible. Entonces, no es una cosa pasajera, es una cosa muy definitiva. Es la norma, como usted lo dijo, es la norma, debería ser la norma. Y creo que puedo añadir un cuarto principio, que es el principio del derecho. Eso es una cosa de ciudadanía. El parto humanizado, un parto sin violencia, un parto que tiene el mejor nivel de cuidado posible, es un derecho de las mujeres. Entonces creo que con esos cuatro principios básicos se puede empezar a hablar del parto humanizado. Ahí mismo, usted, doctor, ¿usted cree que con esos principios de parto humanizado la tasa tanto de mortalidad materna como de neonato se reducen? ¿Eso está comprobado? Sí, la tasa, porque la mortalidad materna en general, todo el mundo, nosotros se sabe muy bien que son prevenibles en los 90% de los casos. Entonces, cuando se mejora el nivel de cuidado, cuando se hace las prácticas con menos intervenciones, porque vea, si el parto es una cosa fisiológica, natural, cualquier cosa que se haga puede ser perjudicial. Y muchas veces son perjudiciales cuando por ejemplo, se pone una droga como la oxitocina, que puede ser beneficiosa a veces, pero si no hay indicación es maleficiosa, es una cosa que va a causar daño. Entonces sí, el parto humanizado trae como un principio importante también, que es la seguridad. Él aumenta la seguridad del cuidado, cuando añade el cuidado de enfermería, que son muy importantes. El parto, si no es una patología, en general solo necesita cuidado, observación, y las enfermeras lo hacen muy bien. Esta estadística que se señala de mortalidad materna, pregunto, es en el evento del parto per se que se pueden configurar, pero antes del evento del parto, en ese periodo de seguimiento de la evolución del embarazo, ¿cómo está el país en cuanto a poder brindar un acompañamiento, un seguimiento, un monitoreo previo que permita que la mujer embarazada ya el día del parto tenga estas condiciones de humanidad que puedan ayudar un poco a contribuir? ¿Cómo está el país en esa materia? Bueno, yo voy a responder un poco que yo conocí desde el año pasado. Esta parte, yo pienso que es así, muy importante los recursos humanos, ¿no? Los recursos humanos, una parte muy importante de este proceso. Entonces, las enfermeras, por ejemplo, principalmente las obstétricas,
que en este país todavía hay pocas enfermeras obstétricas y la mayor parte de estos cuidados obstétricos en todo el mundo, ¿no? Principalmente las enfermeras obstétricas que acompañan, que tienen más tiempo, más disponibilidad de acompañar todo este proceso así de cuidado, ¿no? Para las mujeres. Entonces, esta parte yo pienso que así, pero no solo en este país, claro. Todo el mundo, mismo en Brasil y en otros lugares que yo tengo una experiencia, la falta de personal es un punto muy importante para también brindar lo mejor cuidado humanizado. Es esto que estamos hablando. Junto con todo pero la persona, lo personal de salud es muy importante. Quiero que me ayuden a comprender también lo que esta misión puede lograr con su llegada a República Dominicana, con este trabajo de campo. Sé, por ejemplo, que en El Salvador han llevado adelante un proyecto de ley que se llama Nacer con Cariño. Las mujeres que hemos tenido partos naturales de una manera u otra comprendemos que hay toda una preparación y que incluso hay muchas mujeres que tenemos que estar en conversación permanente con los galenos, también con el cuerpo de enfermeras para decir, por ejemplo, oye, a mí me gustaría que las cosas funcionaran de esta manera, porque no siempre es así, de hecho es la excepción. Yo quiero saber, por ejemplo, en El Salvador cómo han hecho y de qué se trata esta ley que se llama Nacer con Cariño y cuál es el efecto real que puede tener esta misión en República Dominicana, quizás en el corto, mediano y largo plazo. Sí, muchas gracias. Y en realidad Nacer con Cariño es el programa de primera dama de El Salvador, ¿verdad? Entonces, como parte de JICA, Cooperación Japonesa, no hemos tocado ese tema directamente, pero nos interesa mucho ese tema porque tiene mucho que ver el parto humanizado. Y en realidad desde que como empezó está en la vigencia, se cambió totalmente la atención del parto ahí en el país. Y como hemos escuchado muchas opiniones de las mujeres y también su familia o su pareja. Entonces, ahí como veo que están muy contentos por el cambio de la atención. Y porque antes en El Salvador estaba prohibido, totalmente prohibido acompañar al parto la familia o su pareja, pero ahora en los hospitales, en todos los hospitales nacionales pueden acompañar su pareja o su familia. Entonces, para la familia, para la mujer, para las mujeres, como el evento del parto totalmente se ha cambiado. Y como antes solamente como para la mujer o para la familia nació el bebé, Claro. así. Pero ahora como para ellos, para las mujeres, para la familia, o sea, comparten el momento del parto. Así se cambió él totalmente. Doctor, hay un tema especialmente en la República Dominicana con relación al parto, y es que la mayoría ocurren por un tema de intervención quirúrgica, conocido como la cesárea, ¿verdad? En el concepto, en el enfoque del parto humanizado, ¿cómo se administra esto? ¿Por qué? ¿Cuáles casos califican o no? Siempre hay dudas, pero las mujeres quedamos como atrapadas en eso, porque como tú sabes, si quizás esto no forma parte de una estrategia, quizás a veces de algunos galenos, o es de las cosas que se dicen, que es un tema económico. Entonces, ¿cómo manejarlo y qué papel juega eso del parto natural a un proceso de cesárea en este enfoque de humanización de ese proceso tan único para la mujer? Sí, el tema de partos interesa a toda la sociedad y la cesárea también, porque la cesárea es un procedimiento quirúrgico, una cosa que es muy importante, que puede salvar la vida de la mujer y también la vida del niño. Todavía hay que utilizarla de una manera más racional.
Yo sé que la República Dominicana es uno de los países que tienen las tasas más altas del mundo, junto con Brasil también. Mi hospital tiene una tasa más baja. Todavía en Brasil también la tenemos muy alta. El problema es que no se la utiliza bien, entonces se la utiliza muy mal. A veces la causa de las tasas muy altas son multifactoriales, hay muchas. Hay el problema económico, sí, porque el cuidado en el parto exige una dedicación muy grande. Por eso la participación de las enfermeras es muy importante, es muy importante. Sin que se tenga enfermeras durante el parto, creo que no vamos a lograr bajarla. Esta es una cosa que los médicos no tienen, no solo el tiempo, pero también la formación. Porque las mujeres tienen miedo al parto, al menos en Brasil, no sé, acá en Dominicana si también lo tienen. Tienen miedo porque a veces no tienen alivio del dolor, entonces piden la cesárea. Es importante que se tengan, y hay métodos no farmacológicos y también métodos farmacológicos para el alivio del dolor. Y a veces se sienten solas, entonces tener el acompañante es una cosa que ayuda a bajar la tasa de cesárea. También tener el cuidado continuo. Eso es una intervención hoy que está consagrada en la literatura. Una mujer no debería estar sola ni un minuto durante el trabajo de parto, ni un minuto. Pero sola, digo, no debería tener una persona de confianza, un familiar y también un profesional como una enfermera. Entonces, sí, la cesárea es importante, pero hay que utilizarla de una manera racional. Tiene sus indicaciones. Estamos casi concluyendo la entrevista. Yo me puse a buscar algunos datos acá mientras ustedes daban estas informaciones. En República Dominicana, por ejemplo, en las clínicas, la mayoría son partos por cesárea. En los hospitales también hay casos de mayoría, pero sin embargo disminuye el porcentual. Al menos en el año 2022 las cesáreas representaron el 53.2% en los hospitales públicos frente al 46.8%. Que fueron partos naturales. A mí me preocupa personalmente por algunas experiencias que he escuchado de manera cercana, en mujeres que acuden a maternidades y, por ejemplo, no reciben temas, por ejemplo, de analgésicos para el momento, ¿no? Entiendo lo que usted comenta del tema de la oxitocina, pero también preocupa, por ejemplo, que en el caso de los partos naturales hay muchas mujeres que tienen, como usted dice, temor y dicen, es que voy a sufrir dolor. ¿Cómo el parto humanizado, de una manera u otra, el conocimiento de esto, además incorpora una serie de elementos educativos, pues puede de una manera u otra reducir esa angustia, esa ansiedad? ¿Cómo lo trabajan las enfermeras cuando las mujeres llegan directamente al proceso de dar a luz? No hay un proceso previo. Damas. ¿O doctor? Sí, tener un proceso. Tener un proceso previo es importante porque llegan a la maternidad conociendo el proceso. Claro. También hacen el trabajo con la pareja, porque es importante que la pareja también sepa lo que va a ocurrir. Entonces, la preparación durante el prenatal es importante, pero no basta. Es importante que el equipo hospitalario sepa, esté preparado para recibir a una mujer muy bien preparada, porque ella va a hacer mucha pregunta, va a tener una expectativa muy grande. Entonces creo que hay que juntar la atención primaria con la atención hospitalaria. Juntos deben trabajar con el objetivo de acoger a la mujer durante el parto. A mí me encanta que ustedes estén en el país y que además durante todas estas semanas o esta semana tengan reuniones con el Servicio Nacional de Salud, con el Ministerio de Salud Pública y también con destacados médicos y enfermeras, porque la verdad es que cuando uno llega a una maternidad lo menos que ve es humanidad. En un lugar en donde debería estar pues una explosión de humanidad. Es el momento del nacimiento, el momento más importante quizás para las familias en general. Así que bueno, esto es un trabajo arduo y largo, pero gracias por estar acá y compartir sus experiencias. Gracias. Muchas gracias. Solamente comentar, Catherine, que qué buena esa iniciativa, porque efectivamente
en las salas de parto y todos los hospitales. Ay Dios, cuánta falta de humanidad con la mujer para entender ese momento tan difícil. Complejo, un momento que es natural, pero es complejo. Vámonos a la pausa. La Cámara de Diputados está conociendo ya en una comisión y va a vistas públicas el Código Penal aprobado en primera lectura en ese hemiciclo y ya aprobado en el Senado de la República, pero ha generado muchísimos debates, especialmente del sector que piensa que en el código debe despenalizarse el aborto en 3 circunstancias. Hoy vamos a conversar con Natalia Mármol, que es representante de esos grupos que ya han protestado frente al Congreso porque no están de acuerdo con lo que se ha aprobado. Buenos días, Natalia, gracias por venir. Muy buenos días y gracias a ustedes por abordar el tema. Gracias, Natalia, por estar con nosotros. En principio queremos conocer si ustedes llevarán una posición unificada hoy a la Cámara de Diputados, si eso se ha consensuado, y una vez que conocemos la pieza que ya se ha aprobado en el Senado y que parecería también busca aprobarse en la Cámara, ¿cómo creen ustedes que eso podría variarse? ¿Cuáles son, por decirlo de alguna manera, los puntos de la hoja de ruta que ustedes tienen planteado? Sí, sin lugar a dudas vamos a estar presentes en las vistas públicas que inician hoy a las 2 de la tarde en la Cámara de Diputados, como Coalición por la Vida y los Derechos de las Mujeres, también Foro Feminista Magali Pineda estará presente, y esperamos que ojalá muchas otras organizaciones y personas que hablen a favor de la dignidad y de la defensa de los derechos de todas y todos puedan estar presentes también y conversar con los legisladores sobre este nuevo proyecto de Código Penal. Sabemos que el tema de las 3 causales es un desafío importante que ha sido, digamos, pasado aquí para allá a lo largo de los intentos de aprobación de este código, pero a la vista de lo aprobado en el Senado y lo aprobado, liberado de trámite en la Cámara de Diputados la semana pasada, adicionalmente a ese tema, ¿cuáles otros aspectos llaman la atención y son de preocupación del colectivo de mujeres en cuanto a reforzar la dignidad de la mujer humana en la sociedad dominicana? ¿Cuáles son los desafíos? 100%, no solo de la mujer, te voy a hablar incluso más amplio porque como coalición estamos apoyando otras demandas que consideramos además también muy prioritarias en este momento. Es verdad que tenemos urgencia en modernizar nuestro sistema penal. Es necesario aprobar lo antes posible un código penal, pero que sea un código penal verdaderamente moderno, que sea un código penal justo y que respete los derechos que consagra nuestra propia Constitución. No puede ser un código inconstitucional como el que se pretende aprobar en este momento. Uno de los aspectos que hemos estado señalando y que consideramos que responde a una cultura de impunidad que la sociedad dominicana ha enfrentado en las calles, además, y que ha sido asumido también como un compromiso por este gobierno, la lucha contra la impunidad. Y algunos de esos aspectos que consideramos que profundiza la impunidad es, por ejemplo, poner una prescripción de 20 años para los delitos de corrupción. Consideramos que los delitos de corrupción son crímenes de Estado y no deben prescribir, que deben poder ser perseguidos en cualquier momento, porque estando en el poder se tiene la posibilidad de ocultar, de generar dilatación en procesos de persecución para casos de corrupción, en garantizarse impunidad. Entonces no podemos tener un plazo de prescripción que equivaldría a 4 gobiernos para estos crímenes. Exonerar a las iglesias de responsabilidad penal, por ejemplo, es otro elemento que consideramos que no debe estar ahí. Ninguna institución debe estar por encima de la ley. Si vamos a considerar a otras entidades con personería jurídica como entes de responsabilidad penal, ¿por qué esta institución es excluida? Y además hemos visto recientemente lamentables casos de curas, de pastores que han cometido delitos muy graves, muy penosos, muy trágicos, y las instituciones que prestan su legitimidad para que estos actores se ganen la confianza de la gente deben ser responsables también de las consecuencias. Y tampoco estamos de acuerdo con esta justicia especial que se pretende crear para los militares. Los militares no se deben juzgar entre ellos mismos, deben responder a la misma justicia que respondemos todas las personas en República Dominicana. Entonces consideramos que es un código de impunidad por esto, es un código de impunidad además porque protege la discriminación. Sí,
Por un lado, intencionalmente se excluye el término orientación sexual, que siempre ha estado en todos los proyectos anteriores, había estado en el 2021, por recomendación de una diputada. Se excluye de 3 artículos, del de discriminación, del de homicidio y del de violencia sexual, que estaba como agravante. No sabemos cuál es la intención en excluir esta causa para cometer delitos o agravantes. Y asimismo incluye un párrafo que de alguna manera elimina todo el artículo de discriminación, porque permite que si se invoca la libertad de credo o de repente la defensa de las buenas costumbres al momento de discriminar, de hacer cualquier acto o expresión discriminatoria, entonces tiene protección la persona que discrimina. Y eso también es impunidad. Vamos a ver cuál es la posible salida, porque tiene muchos aspectos de retroceso. Tú mencionas lo de las iglesias, los tribunales militares, eso fue superado aquí hace tiempo para traerlo. Así es, volver hacia atrás, sí, no tiene sentido. Pero los que protagonizan esta modificación hablan mucho de algunos avances respecto a la sustancia química, los ácidos del diablo, hablan de los sobornos públicos y judiciales, el acoso, la corrupción, el incremento de la tipificación del feminicidio es otro elemento importante. Hay pro y contra, pero lo que traba... Aunque agrega un párrafo diciendo que básicamente habla de feminicidio de hombres, que eso también es cuestionable. ¿Cuál es la salida que ustedes plantean ahora? Porque la discusión es como una repetición de las anteriores. Ahí está el asunto de la interrupción del embarazo, las 3 causales. Así es. Que yo siempre he dicho que las 3 causales son el Código Penal, lo que es la cesantía al Código Laboral. Más de 20 años... y nunca se puede avanzar porque cuando llega a ese punto se tranca. ¿Ustedes llevan alguna posible salida que no sea la objeción a la aprobación de un código que no incluya las causales sobre la interrupción del embarazo? Sin lugar a dudas, nuestras propuestas son muy claras y siempre han sido claras. O sea, la incorporación de las 3 causales en el Código Penal no debería ser una retranca. Deberían los legisladores realmente no solo escuchar, sino tomar en consideración las demandas de la ciudadanía, las de las 3 causales y todas las demás demandas, porque además no son solamente sensatas, no son solamente necesarias, responden a mandatos constitucionales. Proteger los derechos fundamentales de las niñas y las mujeres es un mandato constitucional. Entonces, lo que exigimos es que seamos escuchadas, pero también tomadas en consideración. Y esperamos que de estas vistas públicas salga una respuesta responsable de nuestros legisladores. Natalia, yo tengo para este movimiento una serie de preguntas que son relativas a la posición que han externado algunos juristas, ¿no? Que consideran que el debate de las 3 causales, por ejemplo, ha carecido de alguna manera de especificidad técnica en las discusiones del Código Penal para que efectivamente puedan llevarse a cabo, más allá de una exposición de motivos en los cuales estamos, por supuesto, siempre de acuerdo. ¿Cómo se hace efectivo, por ejemplo, y lo voy a poner con características que la gente pueda comprender? Caso, por ejemplo, incesto, con el tema de las eximentes. ¿De qué manera científicamente este grupo de mujeres considera, y los legisladores comprenden, además, que se puede incluir esto, conciencia, ¿no? O sea, y sobre todo porque en el sistema jurídico nuestro, dirimir cualquier caso se puede tomar meses, algo que, por supuesto, no está introducido dentro de la lógica de las 3 causales, que no es que piensa que el aborto puede ocurrir en cualquier momento del embarazo. ¿Cuáles son los aportes técnicos que colectivos como el de ustedes ha incorporado a la discusión para que hoy se hable de esto, no desde un punto de vista solamente de lo que nosotras consideramos son derechos, que no debería tener demasiada discusión, pero que se tiene, sino también desde el punto de vista científico y técnico? Claro. El establecimiento de protocolos para ejecutar estas medidas es un paso que debe venir necesariamente después, pero no puede venir si no tenemos un marco legal que los permita. Identificar un caso de incesto o un caso de violación se está tipificado, se persigue penalmente, entonces sí tenemos mecanismos para verificar que efectivamente ha ocurrido una violación, ha ocurrido un incesto, y que frente a esto debe haber una respuesta en el caso que la familia
o la víctima así lo decida, de no continuar con ese embarazo producto de esa agresión sexual. Y hay mecanismos para demostrar cuando ha habido una violación. Entonces, eso creo que muchas personas argumentan desde la desconfianza hacia las mujeres. O sea, si permitimos esto, entonces todas las mujeres van a mentir. Claro. Y eso también es una forma de violencia muy clara contra las mujeres. Las mujeres siempre mienten, siempre manipulan. Hay mecanismos para determinar cuándo ha ocurrido una violación, y mientras personas argumentan eso, muchas niñas violadas, como esa que fue violada por su padre, Natalia, y por su abuelo. Ustedes han sido invitadas a estas discusiones de la Cámara de Diputados de manera reciente. ¿Cuáles han sido los acercamientos reales que han tenido los grupos legislativos sobre este particular? Para saber de alguna manera si hay algún interés en poner el oído en la sociedad. No. Se hizo la convocatoria pública, unas semanas antes habíamos solicitado una reunión al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y no habíamos tenido respuesta. O sea, sí, la verdad es que no hemos sentido un interés en acercamiento, pero vemos de forma muy positiva que se haya respondido a este rechazo social muy fuerte que hemos sentido frente al intento de aprobación de ese Código Penal con estas vistas públicas que se van a realizar hoy. Natalia, la aprobación del código, incluyendo las 3 causales, la despenalización, ¿verdad?, en 3 circunstancias del aborto, fue una promesa del Partido Revolucionario Moderno en campaña, y el propio presidente de la República ha dicho que está de acuerdo. En caso de que se apruebe ya en la segunda lectura el código tal y como está, ¿ustedes van a pedirle al presidente de la República que lo observe? ¿Y cuáles serían las medidas que ustedes prevén que van a tomar para hacer valer una idea que ustedes han tenido y que recibieron una promesa del partido de gobierno y que ahora tiene una mayoría en las cámaras legislativas y la tendrá mayor aún después del 16 de agosto? Sí, el PRM fue el primer partido en apoyar públicamente, en decir que apoyaba públicamente por resolución como partido político las 3 causales en el 2017. Luego, durante la campaña presidencial, la primera campaña presidencial, el presidente Abinader también expresó su respaldo a las 3 causales. Luego de haber ganado, volvió a reiterarlo, y ahora en esta campaña presidencial también lo ha dicho. O sea, él ha sido muy claro con su posición sobre las 3 causales, y como líder del país, pero también líder de su partido, del PRM, y de los legisladores que están ahí en ese Congreso, consideramos que debe jugar un rol más asertivo en ese liderazgo, y que el mismo PRM como partido también debe ser coherente con los compromisos que ha asumido previamente. Si se aprobara un código penal que excluye las 3 causales y que además mantiene todas estas deficiencias que hemos mencionado anteriormente, que no hemos hablado tampoco del castigo corporal a niños y niñas, por ejemplo, o de la tipificación distinta de la violación dependiendo de quién la ejerce, que es otro de los elementos que hemos criticado. Si pasan con estas deficiencias, sin lugar a dudas vamos a exigir que se observe. El expresidente Leonel Fernández en el 2006 observó un código penal también deficiente. En respuesta a la demanda de la ciudadanía lo devolvió al Congreso, y el expresidente Danilo Medina lo hizo en 2 ocasiones. En el 2014, cuando volvió al Congreso y fue aprobado un código penal que incluía las 3 causales, durante un año lo tuvimos vigente, y luego lo observó nuevamente en el 2016. Esperamos que el presidente Abinader sea coherente y también haga lo propio cuando llegue el momento de esa decisión, si es que llega. ¿Y si no? Y si no, vamos al Constitucional, porque sin lugar a dudas ese Código Penal sería inconstitucional. Muchísimas gracias a Natalia Mármol, representante del sector feminista que se ha movilizado rechazando el contenido del Código Penal aprobado ya en el Senado y en primera lectura en la Cámara de Diputados. Nosotros vamos a la pausa, gracias Natalia de nuevo, y ya regresamos a Despierta con CDN.